Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y el día de hoy estoy iniciando mi esposo a acabar de limpiar lo que es el patio de enfrente donde van los coches. Así que él está con su hidrolavadora limpiando y la verdad es que sí se ve bastante la diferencia entre lo limpio y lo que estaba sucio. Hoy es un día muy bonito, está muy soleado, así que vamos a empezar nosotros también a hacer lo que nos corresponde. Y acaba de llegar paquete. Esta es la primera compra que realizo en Temu. La verdad es que ya he visto bastantes videos de compras en Temu y necesitaba unas cosas para poder colocarle a la ventana un papel de privacidad, así que estuve buscando en varios sitios y encontré que fue el que me gustó más, y en cuestión de precios y también del metraje, y el tamaño es de 50 centímetros por 3 metros de largo. También estuve comprando estos aros de madera, que estos los voy a estar utilizando después. Les voy a estar mostrando algo que quiero hacer desde hace mucho tiempo, y esto que es para colocarlo debajo de la puerta porque se están metiendo como las moscas. Este papel de privacidad lo quiero para ponerlo aquí en estas, porque pues evidentemente luego se ve todo hacia afuera y de cierta forma estábamos acostumbrados a tener la barra, de tener un poco de privacidad, así que vamos a poner esto, que este es de 50 centímetros por 3 metros de largo. Más o menos ya estuve midiendo eso y mide como 23 centímetros por 1,5, así que me va a alcanzar perfecto para esas 3 ventanas, y a lo mejor me va a sobrar un poquito, pero eso es lo que queremos hacer ya para como que se vea un poquito, o sea, que entre la luz, pero de cierta forma también tengamos privacidad y como que no se vea todo. Normalmente pues de este lado están las cortinas. Y tenemos ahí esa cafetera que vamos a vender. Ya vendimos una roja que teníamos ahí que no ocupábamos. Y queremos igual llevar a vender esa. A ver qué tanto nos dan, porque tampoco ya la ocupamos. Así que esa la vamos a estar vendiendo, esa cafetera. Ahí está la mesita. Ahorita pusimos las cajas aquí de los perros, porque luego se meten aquí y ahí están acostados. Pero sí, eso es lo que tenemos que hacer. Lo estuve pidiendo en Temu. Esta es mi primera compra que hago en Temu. La verdad es que literal nada más pedí esto porque lo necesitaba, y estuve buscando en Shein, estuve buscando en Amazon y en Mercado Libre, y pues estaba un poquito más caro en Amazon. En Mercado Libre más o menos estaban en el precio, pero al final te cobran el envío, así que te salía más caro. Y pues en Shein también, pero dije vamos a probar acá en Temu. La verdad es que llegó creo que como en una semana más o menos, semana y media, así que estuvo súper bien. Esto también se lo vamos a estar colocando ahí como en la puerta para que no se metan como las moscas, y pues también te va a cubrir como del polvo. Y lo primero que tienes que hacer según las instrucciones para pegar este papel de privacidad es pues dejar la superficie limpia. En este caso pues son los cristales, así que vamos a limpiarlos. Estoy utilizando limpiador de vidrios y este paño que es de microfibra, que es especial para vidrios, para poderlos limpiar. I'm wearing your t-shirt. It smells like roses after rain. There was some I tried to flirt, but you mess with neurons in my brain. When I see you, it's like being struck by lightning. I'm giddy, I'm nervous, and it's honestly so frightening. Yeah, I have read all about it, but it's different living. Ya acabé de limpiar los vidrios y estoy también supervisando a mi marido cómo va, y ahí va acabando de limpiar. La verdad es que sí se ve la diferencia y todavía le faltan otras 3 rayas por limpiar, así que seguiremos.
Por aquí ya estoy abriendo el papel y tiene una textura por la parte de enfrente, que es la que va a ir hacia adentro, y en la parte de atrás pues viene una película que trae se tiene que quitar para poderla pegar. Yo pensé que tenía como pegamento como los de papel vinil o papel tapiz, pero no, viene más bien como una película lisa, y aquí lo que va a hacer o de la forma que se va a pegar pues va a ser mediante el agua. Así se va a ir pegando poco a poco, así que también es muy fácil de quitar. El siguiente paso pues es ir atomizando. Dice que en un bote con un atomizador coloques solamente agua, así que para que vayas como mojando toda la superficie, y ya vas a ir posicionando pues el papel, y tiene la película por la parte de atrás, así que vamos a ir quitando poco a poco. Esto es un proceso largo y pues hay que ir checando para que no te vayan quedando como burbujas. La verdad es que en algunas partes sí me quedaron burbujas, pero bueno, creo que vamos aprendiendo poco a poco, pero creo que sí quedó ahí. Listo, ya quedó. Nada más voy a quitar como estos excedentes que están aquí. Ahorita le voy a pasar el cúter por esta zona y por la zona de aquí abajo, que también quedó como todavía un poco excedente, ya para que se pegue súper bien. Así que ya acabamos con el primero, falta 1 y 2 para poder terminar ya con la ventana. Así que vamos a seguir continuando con esto y voy a empezar a cortar los excedentes con este cúter. Es mucho más fácil porque así como que se va toda la orilla. No quise cortar antes como exactamente la medida porque luego no te queda. Dije, es más fácil que me falte si lo corto según lo que mide, a que ya esté pegado y pues solamente ir cortando pues todos los excedentes. Inside your hands, you say I'm where you wanna be, but you're out of chances. No, you don't get to come back, crying over the love that you had. Maybe next time, maybe next time, you'll hold on to what you have. La verdad es que este papel cumple con su función. La verdad es que sí está tapando, pues ya no se ve como tanto cuando pasas. Normalmente cuando bajabas en la mañana por las escaleras, pues sí se alcanzaba a ver. O normalmente igual, cuando llegan a traer paquete a la casa, pues normalmente se acercan porque pues no hay timbre, así que se acercaban y tocaban ahí la ventana. Pero pues alcanza a ver desde ahí todo hacia adentro, así que para evitar como ciertas cosas como de ese tipo, por si cuando no estás puedan alcanzar a ver hacia adentro. Así que cumple bastante bien su función, y aparte también sigue entrando como que mucha luz, así que eso es bueno, el tener ambas cosas, privacidad pero también tener la luz. Y otra de las ventajas que encuentro que es como no tiene pegamento, pues realmente se está pegando con el agua. Eso nos va a ayudar que si en algún momento ponemos la barda de enfrente, pues podamos quitarlas sin que pues quede como manchado o quede como los restos de pegamento sobre las ventanas. Ya nada más estoy colocando la última ventana, pero ¿qué creen? Yo según había medido, y creo que sí había medido que era como de 1.50 más o menos, pero ya volví a medir y mide 1.56 cada ventana, así que el papel es de 3 metros, literal me hizo falta muy poquito, así que en la parte o en la última ventana tuve que como que añadirle un pedazo para que quedara completamente cubierto, pero la verdad es que no me gustó. Yo digo que voy a pedir más para poder colocar uno completo, y como es agua y queda un poquito levantada como esas esquinas, pues muy probablemente sí se vaya a caer en esa zona. Es más fácil o mejor ponerlo completo, que vaya como parchado. Y ahora vamos a poner esto debajo de la puerta porque si se queda ahí abierto y si se llega a pasar las moscas y los moscos. Ábrelo.
Lo vamos a poner aquí, mira, ahí. Aquí, ponlo. Aquí. Ahí mételo. Así que vamos a empezar a colocarlo en esa zona. Y me estoy dando cuenta apenas en el video que mi hijo traía los zapatos al revés. Y es que según él ya se ponen sus zapatos solos. Pero pues a ver, se los pone uno para allá y otro para acá. Jálalo por allá. Este me costó alrededor de 40 pesos. Lo único malo es que te lo envían doblado, así que justo de la mitad pues se ve esa marca. Y estuve checando las reseñas y creo que todos marcan así con la marca y creo que no se lo va a borrar. Así que digo, por 39 pesos, digo, ya veré otras cosas que podamos colocar ahí para que pues no se metan las moscas y los moscos, porque en el cachete trae ahí un montón de crema porque le picó un mosco en la noche y es como alérgico, así que normalmente esos piquetes de mosco le duran alrededor de 2 semanas. Esas marcas ahí no se le quitan con facilidad, así que creo que es un poquito sensible de la piel. Por eso es que estamos colocando esto y porque hemos visto cómo las moscas se cuelan por esa parte de ahí. Y es una plaga de moscas, así que pues tratamos en lo que se puede de evitar que se metan mucho. Y pues también tratar de que esté limpio toda la parte de afuera. Y ahí quedó. No es como creo que me gustó mucho. Voy a ver si encuentro alguna otra cosa que ponerle, pero por lo mientras va a cumplir la función de que no se estén metiendo los moscos. Mi esposo sigue lavando allá afuera. Ya creo que nos le falta ese último carril de cemento. Así que él sigue limpiando mientras nosotros vamos a seguir avanzando en la parte de adentro. Muy bien, y así quedaron los cambios. Igual supongo que tienen rato viendo, pero estas cosas las puso mi esposo, que puso aquí esta plantita que teníamos antes en las repisas de la cocina. La verdad, ahorita en la cocina todavía me falta hacer varias cosas, pero puso esta plantita aquí y me gustó. Él estuvo haciendo estos cambios, ya ni me avisó, yo nomás vi que ya había puesto esta plantita en esta zona. Me gustó cómo queda ahí, aparte como que se ve con lo negro, pues como que resalta lo verde en esta zona de aquí. Y también él estuvo colocando esta planta o esta maceta, la estuvo colocando en esta zona, porque les digo, pusimos las cajas de los perros del otro lado. Así que estuvo colocando aquí esta maceta, pero siento que le va a faltar un toque aquí. Así que voy a estar colgando este cuadro, compré 2 en Amazon, en Mercado Libre, mandé yo mis fotos. Y ya ellos me las imprimieron y me las mandaron enmarcadas. Tengo otro por allá, que normalmente los tenía arriba del sillón, del sofá en la sala, pero quiero como que darle otra vista a esta casa, así que voy a estar colocando este cuadro ahí arriba de la maceta para pues que se vea diferente, como que esta zona, y para no estar haciendo hoyos o estar perforando ahí, porque digo, provisionalmente lo quiero así, pero estamos como poniéndonos de acuerdo y pensando cómo decorar la casa entre mi esposo y yo, porque también él como que le gusta un estilo, a mí me gusta otro, entonces tenemos que llegar a un consenso para ver cómo decoramos la casa. Pero son cosas que vamos a ir haciendo poco a poco, porque pues eso implica un gasto, así que voy a estarlo pegando con silicón para no estar haciendo como hoyo. Porque igual en un futuro quiero como un espejo ahí, no sé, todavía lo estoy como que pensando qué es lo que quisiera en esa zona. Así que vamos a estarlo pegando con este silicón. La verdad es que se descompuso ya mi
Mi pistola creo que era de las más baratitas. Me va a tocar comprar otra, pero sí sirven. Nada más empujamos y ya para que salga. Y listo, ahí quedó, creo que me gusta bastante. Tenía otro, pero elegí esta foto como que es más neutra, el otro tiene como más color. Así que me está gustando bastante cómo se ve la entrada, aunque si miras para el otro lado todavía le falta mucho, pero bueno, vamos poco a poco. Y lo que estoy pensando ahí es que esa plantita pues es falsa. Y sí tenía como pasto, pero esa maceta estaba afuera, así que el pasto estaba verde. Y ya una vez que lo metimos, pues aunque le ponemos agua, pues ya se secó. Así que lo que voy a estar haciendo, y que me acordé que hemos estado sacando un montón de cosas que pues no ocupamos de hace mucho y necesitamos hacer espacio, es que tenemos un montón de piedritas de estas blancas. Aquí tengo una bolsita, pero ahí tengo una caja. Así que le voy a estar colocando las piedritas como en toda la parte aquí de la maceta, para que ya no se vea todo ese pasto seco. Listo, este fue el resultado. Cuéntame qué te pareció este pequeño cambio. No son muchos y solamente son con las cosas que ya tenemos, que es lo que vamos a estar decorando ahorita, en lo que nos recuperamos económicamente para pues empezar como a hacer alguna transformación grande en esta casa. Pero cuéntame qué le cambiarías o qué pondrías tú en ese espacio. Y hasta aquí el video del día de hoy. Espero hayas pasado un rato agradable y nos vemos en la próxima. Espero que tengas un muy bendecido día. Hasta luego.